Los 4 profetas mayores. Año 586 a.C. Hay un hombre de pie sobre una colina, a las afueras de Jerusalén. El humo le quema los ojos, y aún así no puede apartar la mirada. Porque lo que está ardiendo delante de él no es solo un edificio, es el centro de su universo. Es el templo, la casa de Dios, el único lugar de toda la tierra donde, según todo lo que le habían enseñado desde niño, Dios había decidido vivir. Y ahora se viene abajo viga a viga, mientras los soldados de Babilonia arrancan el oro de las paredes, y el oro se funde, y gotea sobre las piedras como si el cielo entero se estuviera derritiendo. Ese hombre está viendo el fin del mundo. Y no es una forma de hablar. Para él, literalmente, se acaba el mundo. Y ahora quiero que hagas un viaje conmigo. 900 kilómetros hacia el este, más o menos la distancia que separa Madrid de París. Allí, al borde de un canal de barro, bajo el calor pegajoso de la llanura de Babilonia, hay otro hombre, un sacerdote sin templo, un deportado más entre miles. También él levanta la vista esa noche, pero él no ve humo. Él ve venir una tormenta desde el norte, y dentro de la tormenta, fuego. Y dentro del fuego, ojos, criaturas vivientes. Y debajo de las criaturas, lo más extraño que un judío de aquel siglo podía concebir. Ruedas, ruedas inmensas girando en el aire, cubiertas de ojos, capaces de moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar. Misma fecha, mismo Dios, 2 hombres, y 2 reacciones que parecen completamente opuestas. El primero está llorando un cadáver. El segundo, sin saberlo todavía, está a punto de presenciar un nacimiento. Te doy la bienvenida a Atalaya. Soy el que se queda despierto en la noche, vigilando la oscuridad, esperando contigo la primera luz. Y hoy no vamos a estudiar a 4 profetas. Hoy vamos a hacer algo que casi nadie hace. Vamos a escucharlos como lo que de verdad fueron. No 4 autores sueltos. No 4 libros que alguien te obligó a memorizar sin explicarte por qué. Sino 4 voces de una misma conversación. Una conversación desesperada que duró casi 200 años y que giraba entera alrededor de una sola pregunta. Probablemente la pregunta más difícil que un ser humano puede hacerse. ¿Qué le ocurre a tu fe cuando, uno tras otro, se van cayendo todos los pilares que sostenían tu mundo? Quédate conmigo, porque lo que aquellos 4 hombres descubrieron en mitad de la peor catástrofe de su historia puede ser, exactamente, lo que tú necesitas escuchar esta noche. Antes de meternos en el derrumbe, necesito que entiendas con precisión qué se estaba cayendo. Porque si no entiendes lo que perdieron, jamás vas a entender por qué su respuesta fue tan revolucionaria. Imagina que toda tu vida, todo lo que eres, todo lo que crees, descansa sobre 3 columnas, 3 pilares, y mientras las 3 están en pie, tú te sientes seguro. Ni siquiera piensas en ellas, igual que tú no piensas en los cimientos de tu casa hasta el día exacto en que tiembla la tierra. Para el pueblo de Israel, esas 3 columnas tenían nombre. La primera columna era la tierra, no un trozo de campo cualquiera, sino la promesa. La tierra que, según su historia más antigua, Dios le había jurado a Abraham. Tener esa tierra significaba una sola cosa: que la promesa seguía en pie, que Dios seguía cumpliendo su palabra. Perderla equivalía a perder la prueba física de que Dios estaba de su lado. La segunda columna era el templo. Y aquí necesito que te detengas, porque para la mente moderna esto es difícil de captar. Para un israelita de aquella época, Dios no estaba en todas partes de una manera difusa, como un sentimiento. Dios tenía una dirección postal, tenía un domicilio concreto,
una habitación exacta dentro del templo de Jerusalén, el lugar más santo donde habitaba lo que ellos llamaban su kabod, su gloria, su presencia densa, casi con peso. El templo no era un símbolo bonito, era el punto de contacto entre el cielo y la tierra. Era el único lugar del planeta donde podías acercarte a Dios y saber que estaba ahí. Piénsalo así. Era el servidor central donde se guardaba la presencia de Dios. Y la tercera columna era el trono de David, la dinastía. Según una promesa antiquísima, un descendiente de David se sentaría siempre en el trono de Jerusalén, para siempre. Esa era la garantía política, la certeza de que pasara lo que pasara, Dios no iba a abandonar a su pueblo, a su suerte. Mientras hubiera un rey de la casa de David, había futuro. Tierra, templo, trono, la promesa, la presencia y el futuro. 3 columnas, y sobre ellas descansaba la identidad entera de una nación. Déjame traducirlo a algo que vivimos todos hoy. Tener tu fe anclada a 3 coordenadas físicas, a 3 objetos concretos que puedes tocar, es como tener toda tu vida guardada en un único disco duro. Todas tus fotos, todos tus documentos, todos tus recuerdos. Y mientras el aparato funciona, no hay problema. Te sientes a salvo. Pero no tienes copia en la nube. Y entonces, un día, el aparato se rompe. Eso es lo que estaba a punto de pasar. Pero quédate con esta idea, porque es el corazón de todo el vídeo. A veces tienes que perder el aparato para descubrir que lo que de verdad importaba nunca estuvo solo dentro del aparato. Ahora imagina que alguien derriba la primera columna. Y tú, contra todo pronóstico, sigues en pie. Después derriba la segunda. Y todavía resistes. Y entonces llega la tercera. Esto no es una hipótesis. Le ocurrió literalmente, columna por columna, a un pueblo entero. Y 4 hombres desde 4 momentos distintos de ese derrumbe intentaron responder a la única pregunta que de verdad importaba. Vamos a conocerlos, pero no en el orden que esperas. Olvida por un momento al Daniel de los dibujos animados. Olvida la imagen dulcificada del niño en el foso de los leones que te enseñaron de pequeño. Porque la historia real de Daniel no es un cuento infantil. Es uno de los relatos de supervivencia psicológica más brutales de toda la antigüedad. Y vamos a empezar por él, por el último eslabón de la cadena, por una razón muy concreta. Porque Daniel es la meta. Es la prueba de que se puede llegar al otro lado. Antes de enseñarte el camino, quiero enseñarte que el camino tiene salida. Retrocede conmigo a una columna de prisioneros caminando hacia el este. Polvo, cadenas, el sol cayendo a plomo. Entre ellos hay un adolescente. Tendría 15 o 16 años. Pertenece a la nobleza de Jerusalén, así que tiene educación, modales, futuro. Tenía. Porque ahora mismo lo están arrastrando lejos de todo lo que conocía. Y que no se te olvide que esto es historia documentada, no leyenda piadosa. En el Museo Británico de Londres se conserva una tablilla de barro cubierta de escritura cuneiforme. La llaman la Crónica de Babilonia. No es un texto religioso. Es el equivalente antiguo al parte seco de un ministerio. Una lista fría de campañas año por año, escrita por los propios funcionarios del imperio. Y en ella los escribas babilonios anotan con su propia mano cómo su rey Nabucodonosor marchó contra la ciudad de Judá, la capturó, se llevó a su rey y arrancó un tributo enorme para llevárselo a Babilonia. El enemigo dejó por escrito la prueba del crimen. La historia que la Biblia cuenta desde dentro, la tierra y el barro, la confirman desde fuera. Hay incluso tablillas que registran las raciones de aceite y de grano entregadas a un tal Joaquín, rey de Judá, y a sus hijos mientras vivían cautivos en Babilonia. Un rey deportado, alimentado a la mesa del imperio que lo destronó.
Quédate con esa imagen, porque es exactamente el mundo en el que cae nuestro adolescente, el de los nobles de Judá sentados a comer de la mano del rey que los conquistó. Conviene decir, con honestidad, que los especialistas debaten los detalles y las fechas exactas de las distintas oleadas de deportados. Pero el patrón de fondo, las élites de Judá arrancadas de su tierra y absorbidas dentro de la corte imperial, está sólidamente documentado. Le han quitado la tierra. Eso ya lo sabes. Pero presta atención a lo que viene, porque aquí está la crueldad fina, la que no se ve. Cuando llega a Babilonia, el imperio pone en marcha una maquinaria de reprogramación. No lo torturan. Hacen algo más sofisticado. Lo intentan reescribir desde dentro. Primero, el idioma. Le enseñan la lengua y la literatura de los caldeos, para que piense con las categorías del imperio. Segundo, la comida. Lo sientan a la mesa del rey, con los manjares del palacio. Tercero, y este es el golpe maestro, le cambian el nombre. Su nombre era Daniel. En hebreo, Daniyel, que significa Dios es mi juez. Su propio nombre era una declaración de a quién pertenecía. Y se lo arrancan. Le ponen otro, Belsasar, un nombre que invoca a Bel, a Marduk, el dios principal de Babilonia. ¿Entiendes lo que están haciendo? Le están borrando a Dios del propio nombre. Cada vez que alguien lo llame, estará pronunciando el nombre de otro dios. Es una reprogramación de la identidad, letra por letra. Y aquí está el paralelismo que quiero que sientas. Esto no es antiguo. Esto pasa hoy. El sistema, sea el que sea. Un trabajo que te traga, una cultura que te exige encajar, una pantalla que te dice constantemente quién deberías ser, rara vez te ataca de frente. Es más listo, te va limando los bordes poco a poco. Te cambia el idioma, te cambia la dieta de ideas, y un día te das cuenta de que respondes a un nombre que no es el tuyo, que te has convertido en alguien que no elegiste ser. Y aquí es donde Daniel hace algo extraordinario. Fíjate bien, porque es muy sutil. Daniel no se rebela contra todo. Acepta el idioma nuevo. Acepta el nombre nuevo. Acepta trabajar en el gobierno del imperio que destruyó su país. No es un fanático que se inmola en la primera ocasión. Es un superviviente inteligente. Pero traza una línea. Una sola. La comida. Decide que no se contaminará con la mesa del rey. Y a un lector moderno eso le suena a un capricho religioso, a una norma absurda sobre dietas. No lo es. Es mucho más profundo. La comida era el último territorio que todavía podía gobernar. Le habían quitado la tierra, el templo, el rey, hasta el nombre. Pero lo que entraba en su cuerpo, eso aún lo decidía él. Esa línea no era sobre comida. Era sobre quién manda, en última instancia, sobre su vida. Y esto me lleva a la pregunta que quiero hacerte hoy. La pregunta que te pido que pares el video para responder en los comentarios. Porque no es una pregunta de historia, es una pregunta sobre ti. Daniel cedió en casi todo, pero hubo una línea que no cruzó jamás, pasara lo que pasara. La pregunta es, ¿cuál es la tuya? En tu vida, en tu trabajo, en tus relaciones, ¿hasta dónde puedes adaptarte a un sistema que quiere reescribir quién eres, antes de dejar de ser tú mismo? ¿Cuál es esa línea que tú no cruzarías ni aunque lo perdieras todo? Piénsalo y escríbemelo abajo. Tengo verdadera curiosidad por leer dónde dibujáis vuestra línea. Porque puede que tú también estés viviendo en tu propia Babilonia ahora mismo. Un lugar que no elegiste. Una circunstancia que te arrastró hasta aquí. Un sitio que cada día te pide en voz baja que te conviertas en alguien que no eres. Y Daniel está ahí, al final del camino, demostrando algo que para su pueblo era impensable, que se puede sobrevivir espiritualmente sin tierra, sin templo y sin rey,
que la identidad puede sobrevivir incluso dentro del palacio del enemigo. Él es la prueba de que la cosa tiene salida. Pero ¿cómo llegó un pueblo entero hasta ese descubrimiento? Para entenderlo, tenemos que rebobinar 150 años y conocer al hombre que lo vio venir todo. A Isaías lo han encasillado durante siglos como el profeta del juicio, el que anuncia castigos, el gruñón que avisa de que viene el desastre. Y sí, hay mucho de eso en su libro. Pero quedarse ahí es como juzgar una sinfonía entera por sus 3 primeros compases. Porque Isaías, sin saberlo, plantó la semilla que iba a salvar la fe de su pueblo siglo y medio después. Situémonos. Isaías vive en Jerusalén en el siglo VIII a.C. Todavía no ha llegado Babilonia. La amenaza de su tiempo es otro imperio, Asiria. Las 3 columnas siguen en pie. El templo funciona. Hay un rey en el trono. Y en medio de ese mundo todavía intacto, vive este hombre, al que solemos imaginar como una estatua de mármol y que fue, en realidad, alguien que sintió el suelo temblar bajo sus pies. Y conviene que sepas lo cerca que estuvo del abismo en su propia época, porque eso lo cambia todo. En el año 701 a.C., el ejército asirio de Sennacherib arrasó Judá ciudad por ciudad y puso sitio a la propia Jerusalén. Los anales asirios, escritos por el bando enemigo, presumen de haber encerrado al rey de Judá en su ciudad como a un pájaro en una jaula. Isaías vivió, por tanto, su propio ensayo del fin del mundo. Y de aquella crisis sacó 2 ideas que iban a germinar siglo y medio después. La primera la convirtió literalmente en el nombre de su hijo. Lo llamó Shar Yashuv, que significa un resto volverá. Imagina vivir con esa idea cosida a tu propio hijo. Pase lo que pase, aunque caiga casi todo, quedará un resto, una semilla, un puñado de gente desde la que empezar de nuevo. Y la segunda idea fue una promesa de presencia con un nombre que quizá hayas oído en diciembre sin saber de dónde venía. Immanuel, Dios con nosotros. Fíjate en lo que está haciendo Isaías sin que nadie se dé cuenta. Está desplazando el centro de gravedad. La esperanza ya no se ancla en que el edificio aguante, sino en que Dios siga estando con su pueblo, esté donde esté ese pueblo. Otra vez la semilla, otra vez la presencia que no depende del lugar. Pero la idea más explosiva de todas no la dijo con palabras, la vio. Tuvo una visión dentro del propio templo, una que conoces aunque no sepas que la conoces. Ve a Dios sentado en un trono altísimo, y a su alrededor unas criaturas ardientes, los serafines, que se gritan los unos a los otros. Y aquí viene el detalle forense, la pieza que casi nadie subraya. Los serafines gritan 3 veces, Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. Hasta ahí todo el mundo lo conoce. Pero la frase no termina ahí. Sigue. Y lo que sigue es una bomba teológica disfrazada de poesía. Dicen, Melokol Haaretz Kebodó. Traducción literal, palabra por palabra. El lleno de toda la tierra es su gloria. La plenitud de la tierra entera está rebosante de su gloria. Para. Piensa en dónde está ocurriendo esto. Estamos dentro del templo, el lugar donde se suponía que la gloria de Dios, su Kabod, estaba contenida, encerrada, guardada en aquella habitación más sagrada. Y justo ahí, en el corazón del sistema que decía, Dios vive aquí dentro, una visión declara que la gloria de Dios no cabe en el templo, que desborda, que llena la tierra entera. ¿Te das cuenta de lo que acaba de pasar? 150 años antes de que nadie lo necesitara, mientras las 3 columnas todavía estaban firmes, alguien plantó una idea peligrosísima. La presencia de Dios es más grande que el edificio que la guarda. Es como guardar una semilla en un cajón sin saber que un día
tu casa entera se va a incendiar, y que esa semilla será lo único que sobreviva para que puedas volver a plantar un jardín. Y aquí quiero hacer algo que no solemos hacer. No solo preguntarnos qué dice el texto, sino por qué el autor lo colocó justo ahí. Porque hay una cuestión fascinante con el libro de Isaías. Muchos especialistas han observado que el libro parece tener dos grandes mitades muy distintas. Una primera parte, llena de advertencias y juicio, y una segunda parte, a partir del capítulo 40, que cambia por completo de tono y se abre con una de las frases más tiernas de toda la Biblia. «Consolad, consolad a mi pueblo». Una parte del debate académico propone que esa segunda mitad pudo escribirse mucho más tarde, ya en pleno exilio, precisamente para consolar a los deportados. No es una certeza cerrada, y hay estudiosos que defienden la unidad del libro. Lo presento como lo que es, una de las lecturas posibles. Pero lo importante para nosotros es esto. La arquitectura completa de Isaías está diseñada para llevarte de la advertencia al consuelo, del derrumbe a la esperanza. El autor o los autores querían que vieras que el juicio nunca era la última palabra. Y déjame decirte algo, a ti, que quizá ignoraste alguna advertencia en tu propia vida. A veces, la advertencia que no quisimos escuchar no era una amenaza, era una misericordia intentando prepararnos para lo que venía. Isaías es la columna que todavía está en pie gritando: «Agárrate, que esto se mueve». Pero también es el que, en voz baja, deja caer la semilla de que hay vida más allá del derrumbe. Y ahora llega el hombre que no vio el desastre desde lejos, el hombre que lo vivió por dentro, con el cuerpo, con las manos atadas. A Jeremías lo llaman el profeta llorón, y la etiqueta le hace una injusticia enorme, porque sus lágrimas no eran debilidad. Eran el precio de decir la verdad cuando decir la verdad se castigaba como traición. Déjame que te baje a su mundo. Jeremías predicaba un mensaje insoportable, que la resistencia era inútil, que Babilonia iba a ganar, que lo más sabio era rendirse y aceptar el castigo. Para los patriotas de Jerusalén, eso era pura traición. Así que un día lo agarran y lo bajan con cuerdas a una cisterna, un pozo profundo excavado en la roca para almacenar agua. Pero ese pozo no tiene agua, tiene barro. Imagínalo, el frío de la piedra húmeda, la oscuridad casi total cuando la abertura del pozo queda arriba, lejos, como una moneda de luz, el olor a tierra mojada y a podredumbre, y el barro que le llega primero a los tobillos, luego a las rodillas, tragándole los pies, sujetándolo. Lo dejan ahí, hundiéndose lentamente para que muera de hambre y de frío. Sus propios compatriotas, la gente de su ciudad, lo abandonan en un agujero por haberles dicho una verdad que no querían oír. Y hay otro momento, años antes, que retrata como ninguno la batalla que libró Jeremías. Es invierno. El rey Joacim está sentado en su palacio, delante de un brasero encendido para calentarse. Le traen un rollo, un pergamino largo, donde el secretario de Jeremías ha escrito una a una todas las palabras del profeta. Y un funcionario empieza a leérselo en voz alta, columna por columna. Escucha lo que hace el rey, porque es escalofriante en su frialdad. Cada vez que el lector termina 3 o 4 columnas, el rey toma un cuchillo de escriba, corta ese trozo del rollo y lo echa al fuego. Y otra vez, y otra. Corta y quema, con calma, sin alterarse, hasta que el rollo entero se consume en el brasero. Cree que quemando el papel ha quemado el mensaje. Cree que ha ganado. Pero entonces ocurre algo que es, en realidad, toda la tesis de este vídeo en miniatura. Dios le dice a Jeremías: vuelve a escribirlo. Y Jeremías dicta de nuevo cada palabra, y esta vez añade todavía más. El rey podía quemar el soporte físico.
el papiro, las paredes, el edificio, las columnas. Lo que no podía quemar era la palabra, porque la palabra ya no vivía solo en el rollo. Y esa es justo la dirección hacia la que avanza toda esta historia, hacia algo que el fuego no puede alcanzar. Para que entiendas que esto no es literatura, que esto pasó de verdad, deja que la arqueología hable un momento. A unos 40 kilómetros de Jerusalén había una ciudad-fortaleza llamada Laquis. Entre los años 1935 y 1938, el arqueólogo James Starkey excavó allí y encontró, en la capa de cenizas de la destrucción, junto a la puerta de la ciudad, en lo que parece el cuarto de la guardia, un puñado de fragmentos de cerámica con tinta. Cartas, mensajes militares de los últimos días, escritos a toda prisa por soldados que veían acercarse el final. Y una de esas cartas, la que se conoce como la carta número 4, dice algo que te hiela la sangre. El oficial escribe que está vigilando las señales de fuego de Laquis, las hogueras que las ciudades encendían para avisarse unas a otras, y añade una frase, que ya no puede ver las señales de Azeca. Los expertos llevan décadas debatiendo qué significa exactamente esa frase, y conviene decirlo con prudencia. Hay quien piensa que simplemente no había línea de visión, y hay quien piensa que Azeca ya había caído, y por eso su fuego se había apagado. Pero piensa en la imagen, sea cual sea su sentido exacto. Las señales de fuego de las ciudades apagándose una a una en la noche. El centinela mirando el horizonte y viendo cómo se hace el silencio. Y ahora escucha esto. El libro de Jeremías menciona por su nombre, exactamente, a Laquis y a Azeca, como las dos últimas fortalezas que aún resistían junto a Jerusalén. La Biblia y la tierra cuentan la misma historia. Ese era el mundo de Jeremías, un mundo de luces apagándose. Y cuando por fin la ciudad cae, en el quinto libro de los que la tradición atribuye a Jeremías, las Lamentaciones, queda el testimonio del horror desde dentro de los muros. Un asedio largo no se gana con espadas, se gana con hambre. Los poemas describen sin pudor lo impensable. Madres incapaces de alimentar a sus hijos, gente noble revolviendo la basura, una ciudad entera consumiéndose despacio. No te lo cuento para hacerte daño, sino para que entiendas la dimensión de lo que estos hombres tuvieron que digerir sin perder del todo la fe. Cuando hablamos de el derrumbe, no hablamos de una metáfora elegante. Hablamos de esto, y aquí está lo asombroso. Desde dentro de ese derrumbe, desde ese mundo de fuegos que se apagan, Jeremías escribe la frase más esperanzadora de toda la Biblia hebrea. Anuncia que va a venir una alianza nueva, y la describe así. Ya no será una alianza escrita en tablas de piedra guardadas dentro de un edificio. Será una alianza escrita en el corazón. Necesito que sientas el peso de esto. En aquella mentalidad, una alianza, en hebreo berit, era un contrato legal vinculante, solemne, como el documento más serio que puedas firmar en tu vida. Y el contrato de Israel con Dios se guardaba físicamente en unas tablas de piedra dentro de un arca, dentro del templo. Estaba en la caja fuerte. Lo que Jeremías anuncia es que ese contrato va a salir de la caja fuerte para grabarse dentro de la persona. Por primera vez en la historia, la fe se vuelve portátil. Deja de depender de un lugar. Empieza a depender de un corazón. Y hay un detalle más, todavía más práctico. Jeremías les escribe una carta a los que ya habían sido deportados a Babilonia. ¿Y qué les dice? No les dice, resistid, volved pronto, esto acabará enseguida. Les dice algo escandaloso. Construid casas, plantad huertos, buscad el bienestar de la ciudad a la que os han llevado. En otras palabras, Dios se puede encontrar también ahí.
en el exilio, en el sitio que no elegisteis. Esa carta es, sin que ellos lo supieran, el manual de supervivencia que un adolescente llamado Daniel iba a poner en práctica. Y fíjate en la jugada del autor. El libro de Jeremías no está construido como una historia que solo termina en ruina. Está construido para mostrarte que el recipiente viejo se rompe precisamente para que pueda formarse uno nuevo. La piedra se quiebra para que la promesa pueda escribirse en algo que ningún ejército puede incendiar. Por dentro de las personas. Y a ti, que quizá estés escuchando esto en tu propio pozo de barro esta noche, déjame decirte una cosa que aprendí del hombre de la cisterna. No estás roto, estás en la batalla. Jeremías no perdió la fe en el fondo del pozo. Escribió la frase más luminosa de toda su tradición desde el punto más bajo de su vida. A veces, lo más hermoso que vas a escribir, lo vas a escribir desde el fondo. Y volvemos al hombre del principio, al sacerdote del canal de barro, al que vio las ruedas. Se llamaba Ezequiel, y para entenderlo tienes que saber una cosa. Él fue deportado antes de la destrucción final, en una primera oleada, junto al joven rey Joaquín. Así que cuando el templo arde en el 586, Ezequiel ya lleva años lejos, en Babilonia, junto a un canal de riego que el texto llama el río Quebar. Y antes de la visión necesito que conozcas al hombre, porque Ezequiel no se limitó a hablar. Profetizó con el cuerpo, hasta extremos que hoy nos parecerían una crisis. Dios le manda coger un ladrillo de barro y dibujar en él la ciudad de Jerusalén, y luego montar contra ese ladrillo un asedio en miniatura, como un niño que juega a la guerra, salvo que él lo hace en serio, delante de todos, durante meses. Le manda tumbarse de un solo costado, día tras día, cientos de días, cargando simbólicamente la culpa del pueblo. Le manda racionar su comida y su agua al mínimo, cocinándola de la forma más humillante, para que los deportados vean en su propio cuerpo lo que está a punto de pasarle a la ciudad sitiada. Ezequiel convirtió su vida entera en un documental en directo del derrumbe. La gente lo miraba como se mira a alguien que ha perdido la cordura. Pero no estaba loco. Estaba traduciendo a carne y hueso un dolor que no cabía en las palabras. Y allí, lejos de su tierra, lejos de su templo, le llega la visión más extraña de toda la Biblia. Vamos a abrirla con cuidado, porque dentro de ella está el detalle que lo cambia todo. Una tormenta que avanza desde el norte, fuego que se repliega sobre sí mismo. 4 criaturas vivientes, cada una con 4 caras, y debajo de ellas, en el suelo, lo que ningún judío esperaría encontrar en una visión de Dios. Ofanim, ruedas. La palabra hebrea ofán significa sencillamente rueda, y el texto las describe con un detalle obsesivo. Una rueda dentro de otra rueda, cubiertas de ojos por todo el borde, capaces de moverse en las 4 direcciones sin necesidad de girar. Y aquí está la pregunta que casi nadie se atreve a hacer. La imagen más sagrada de toda la historia de Israel, la visión del trono de Dios, ¿por qué necesita ruedas? Un Dios encerrado en un templo no necesita transporte. Un Dios que vive en una habitación fija no va a ninguna parte. Entonces, ¿para qué demonios le ponen ruedas a Dios? La respuesta es el corazón de todo este video. Le ponen ruedas porque Dios estaba a punto de necesitarlas. Porque unos capítulos más adelante ocurre lo impensable. Ezequiel ve cómo la gloria de Dios, ese cabod que se suponía clavado para siempre en el templo de Jerusalén, empieza a moverse. Primero se levanta de su sitio, después se desplaza al umbral, después se detiene en la puerta oriental, la que mira al este, y finalmente sale de la ciudad
y se posa en el monte que está al oriente de Jerusalén, el monte de los Olivos. Detente y siente lo que esto significaba para ellos, lo más temido, lo impronunciable, lo que ningún sacerdote se habría atrevido a imaginar. Dios abandonando el templo. Era el equivalente al fin del mundo. Pero mira lo que Ezequiel hace con esa imagen aterradora. La da la vuelta entera. Porque Dios no murió cuando el templo ardió. Dios salió antes de que ardiera. Y fíjate en la dirección en la que sale, hacia el este. ¿Y hacia dónde habían sido arrastrados los deportados? Hacia el este, hacia Babilonia. La gloria de Dios no se evapora. Se levanta sobre ruedas y toma exactamente el mismo camino que su pueblo cautivo. Dios siguió a los suyos al exilio. El Dios que, según todos creían, no podía moverse de Jerusalén, aprendió a caminar. Y por si quedara alguna duda, Ezequiel pone en boca de Dios una frase que en su contexto es casi un terremoto. Dios dice que, aunque los ha dispersado por tierras lejanas, Él mismo ha sido para ellos un Mikdash Mit, un santuario pequeño, en los países a donde han ido. ¿Lo captas? El propio Dios se convierte en el templo, un santuario portátil, un templo sin paredes, sin dirección postal, en pleno territorio enemigo. La presencia ya no está atada a un punto en el mapa. La presencia va contigo. Y mira la arquitectura del libro, porque es de una inteligencia sobrecogedora. Ezequiel está construido como un viaje de ida y vuelta. La gloria se marcha del templo en la primera mitad. Y en la última parte del libro, esa misma gloria regresa entrando otra vez por la puerta oriental, hacia un templo nuevo. El propio diseño del libro te está predicando un mensaje sin decirlo con palabras. El exilio no es el final de la historia. La partida no es la última escena. Lo que se fue, puede volver. Y hay un último detalle sobre Ezequiel que casi no se cuenta, porque duele. En mitad de todo aquello, Dios le anuncia que su esposa, a la que el texto llama el deleite de tus ojos, va a morir de repente, y le pide algo durísimo: que no haga el duelo a la manera de todos, que no llore en voz alta, que no siga los ritos que cualquier viudo seguiría. Su dolor privado se convierte en una señal pública de lo que el pueblo va a sentir cuando pierda el templo, que también era el deleite de sus ojos. Un golpe tan grande que dejará a la gente muda, incapaz de llorar como se llora lo normal. No te traigo esto para añadir tristeza a tu noche. Te lo traigo porque quien escribió estas páginas sabía, en su propio cuerpo, lo que es perderlo todo a la vez: la patria, el templo y la persona amada. Y aún así, no soltó la lámpara. Si alguna vez has tenido que seguir funcionando por fuera, mientras por dentro se te caía el mundo, has caminado, sin saberlo, por el mismo desierto que Ezequiel. Y necesito decirte esto a ti esta noche, porque puede que sea la frase por la que has llegado hasta aquí. Tú pensabas que Dios estaba solo en el edificio, solo en la buena temporada, solo cuando las 3 columnas estaban en pie y todo tenía sentido. Ezequiel te dice otra cosa. Te dice que el Dios al que rezabas cuando todo iba bien es exactamente el mismo que está sentado a tu lado ahora, en la peor noche, en el peor sitio, en el exilio que tú no elegiste. Tiene ruedas y te siguió hasta aquí. Y ahora deja que te enseñe la pieza final, la que ata los 4 hilos en un solo nudo. Está escondida en una sola palabra hebrea. La palabra que usaban para nombrar la catástrofe, la palabra exilio. Viene de una raíz, galá, que se escribe con 3 letras. Y aquí está lo asombroso, lo que pone la piel de gallina. Esa misma raíz tiene 2 significados. El primero, el que esperarías: ser deportado, ser desterrado, ser arrancado de tu tierra y llevado lejos. Pero el segundo significado es justo el contrario de lo que imaginarías.
La misma raíz significa también descubrir, destapar, revelar, quitar el velo de algo que estaba oculto. Conviene ser honestos. Algunos lingüistas discuten si estos dos sentidos vienen de una sola raíz original o de dos raíces que terminaron sonando igual. Es un debate técnico legítimo, pero lo que nadie discute es que en el hebreo y en la tradición judía, esas dos ideas quedaron entrelazadas para siempre. De esa raíz salen las dos palabras, la que nombra al pueblo desterrado y la que nombra el acto de revelar. El destierro y el destape comparten el mismo origen. ¿Entiendes lo que esto significa? La misma palabra que nombra el desastre nombra también la revelación. El exilio fue, en el sentido más profundo, un destape. Lo que se llevaron arrastrando a Babilonia fue, sin que nadie se diera cuenta, el momento exacto en que se descubrió quién era de verdad su Dios. Tuvieron que perder el velo del templo para ver lo que el velo tapaba. Y hay una consecuencia práctica de todo esto que cambió la historia de la humanidad, no solo la de un pueblo. Cuando los deportados llegaron a Babilonia, descubrieron que no podían llevarse el templo. No cabe un edificio en el equipaje de un exiliado, pero sí podían llevarse otra cosa: las palabras, los rollos, la historia, la ley, los poemas, las profecías. Así que empezaron a reunirse, sin templo y sin altar, simplemente alrededor del texto, para leerlo en voz alta y recordar quiénes eran. Muchos historiadores sitúan ahí, en aquel exilio, el germen de algo nuevo. Un lugar de reunión que no necesitaba estar en Jerusalén, que podía existir en cualquier ciudad del mundo, alrededor de un libro abierto. La fe se había vuelto, por fin, completamente portátil. El templo de piedra había caído, pero había nacido el templo de papel. Y ahora mira a los cuatro juntos por primera vez. Escúchalos como la conversación que siempre fueron. Isaías, 150 años antes, plantó la semilla. La gloria de Dios no cabe en el templo, llena la tierra entera. Jeremías, viviendo el derrumbe desde el fondo de un pozo, sacó el contrato de la caja fuerte y lo escribió en el corazón. La fe se volvió portátil. Ezequiel, en el destierro, le puso ruedas a Dios y lo vio caminar hacia el este, hacia su pueblo, convertido él mismo en santuario. Y Daniel vivió la prueba final, que se puede ser fiel incluso en el palacio del imperio, porque Dios reina por encima de todos los imperios. 4 hombres, 200 años, una sola conversación y una sola conclusión que lo cambió todo. Las 3 columnas cayeron, la tierra, el templo, el trono. Y cuando cayeron, el pueblo descubrió la verdad más aterradora y más liberadora de su historia. Dios nunca había estado contenido en ellas. El edificio ardió, y Dios salió caminando, vivo, del incendio. Y ahora quiero hablar contigo, solo contigo. Porque puede que tú también tuvieras tus 3 columnas. Quizá perdiste tu tierra, un hogar, un país, un matrimonio, un cuerpo que antes funcionaba y ya no. Quizá perdiste tu templo, esa fe que antes se sentía sólida, esa certeza que tenías sobre Dios y que un día se hizo humo. Quizá perdiste tu trono, ese futuro que dabas por seguro, ese plan que tenías para tu vida y que alguien derribó sin pedirte permiso. Y a lo mejor estás ahora mismo de pie sobre tu colina, mirando arder lo que amabas, convencido de que esto es el fin del mundo. Pero acabamos de aprender algo de 4 hombres que estuvieron exactamente donde tú estás. El exilio no fue el final de su historia, fue el destape. Su galut, su destierro, fue también su revelación. Y puede, solo puede, que tu exilio sea también el tuyo. Que esto que parece la pérdida de todo sea, en realidad, el momento en que estás a punto de descubrir lo que de verdad te sostenía,
y que nunca fueron las columnas. Tu último capítulo no tiene por qué ser tu peor capítulo. El Dios al que rezabas cuando todo estaba en pie es el mismo que está sentado a tu lado esta noche, en el sitio que no elegiste. Tiene ruedas, te siguió hasta aquí, y no se va a marchar. Si estás viendo esto de madrugada, cansado, sosteniendo tu pequeña lámpara en la oscuridad, entonces este vídeo era para ti. Suscríbete para que podamos seguir dando juntos el siguiente paso de este viaje. Y compártelo con alguien que sabes que ahora mismo está en su propio desierto, agotado, aguantando su lámpara en la noche. A veces, un solo vídeo enviado a tiempo es la mano que alguien necesitaba en mitad de su exilio. Y antes de despedirme, déjame dejarte una puerta entreabierta. Seguimos a la gloria de Dios mientras salía del templo, hacia el este, camino de Babilonia. Pero te dije que Ezequiel la vio regresar. Lo que no te he contado todavía es a dónde regresó. Porque al final de su libro, Ezequiel describe con un detalle obsesivo, midiendo cada muro y cada puerta, un templo nuevo. Un templo con unas medidas que no encajan con ningún edificio que se haya construido jamás en la historia. Un plano imposible. En el próximo vídeo vamos a entrar en ese plano. Vamos a recorrer el edificio más misterioso jamás descrito. Y vamos a preguntarnos qué, o a quién, estaba describiendo en realidad. Te aseguro que no vas a volver a leer esas páginas de la misma manera. Soy Atalaya. Y mientras tú sostienes tu lámpara, yo seguiré despierto, vigilando la noche contigo, esperando la primera luz. Nos vemos en el siguiente paso. Bendiciones.